La rebelión de la clase media. Capítulo 1. La vertebración de la sociedad. Las vértebras forman la columna de los seres vertebrados, para que estos puedan mantenerse en pie y tener movimiento. De igual forma, para que la sociedad se mantenga en pie y en movimiento, requiere vertebración, y eso es lo que aborda el presente capítulo, la forma en la que los ciudadanos podemos articular iniciativas y vincularnos para tener una mayor incidencia en la transformación de la sociedad y evitar la dispersión. Algunos han denominado vertebración social a la capacidad de organizarnos, y aquí te brindamos pautas muy concretas para hacerlo posible. A finales de la década de los 70, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, acuñó el término vertebración de la sociedad para explicar de forma muy didáctica la importancia que representaba la articulación de diversos sectores sociales en torno a la construcción del bien común. Hay que recordar el contexto prevaleciente en aquellos años. Promoción de la educación socialista por parte del gobierno, estatización de empresas privadas, incluida la banca, injerencia absoluta del Estado en actividades productivas, teniendo como consecuencia el surgimiento de empresas gubernamentales altamente costosas e ineficaces, hiperinflación, consolidación del monopolio y promoción desde el gobierno de un enfrentamiento permanente entre la clase trabajadora y los empresarios, entre otras cosas. Además de lo anterior, los gobiernos encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo se caracterizaron por ejercer un poder político absoluto, sometiendo al poder legislativo y judicial, controlando a los gobernadores, imponiendo línea en los medios de comunicación mediante la amenaza y el chayote, interviniendo en la vida de los sindicatos y cooptando por sectores muy relevantes de la sociedad, entre los que destacan las Fuerzas Armadas y el sector campesino y obrero. Fueron años en donde la autoridad federal era juez y parte en los procesos electorales, siendo la Secretaría de Gobernación la entidad responsable de organizar y calificar las elecciones que se llevaban a cabo en el país. Eran los tiempos del gobierno omnipresente, del llamado papá gobierno, que con el discurso de nacionalismo revolucionario repartió espacios de poder para sus aliados y persiguió sin miramientos a sus adversarios. Este esquema de control político le permitió al PRI permanecer en el poder más de 7 décadas, en lo que amplios sectores de la sociedad mexicana parecían anestesiados, apáticos, invertebrados. Solo unas cuantas voces se alzaron en favor de la libertad. Libertad para emprender, para educar, para publicar y para disentir el discurso oficial. La emancipación tenía un costo muy alto, pues todo el aparato del Estado se encargaba de neutralizar o eliminar a las voces discordantes al viejo sistema político mexicano. En todo caso, no faltaron personajes que desde diversas trincheras sociales desafiaron al autoritarismo de aquel entonces, sembrando una semilla de participación que años más tarde daría frutos muy importantes. Manuel J. Cloutier, siendo presidente nacional de Coparmex, expresó en su discurso de la Asamblea General de este sindicato patronal en el año de 1980 lo siguiente: tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Dicha aseveración resumía de forma contundente el principio de subsidiariedad quebrantado de forma sistemática por los gobiernos populistas, no tan solo en México, sino en diversos países del mundo. Al igual que Cloutier, surgieron otros liderazgos que alentaron la participación de la sociedad, cristalizando poco a poco el concepto de vertebración al que se ha hecho referencia. ¿Cómo podemos vertebrar? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? El riesgo es que la vertebración quede como mero concepto, como una analogía comprensible, como un propósito, pero que no se convierte en una realidad social. Las vértebras son huesos cortos que se articulan con otros del mismo tipo, formando la columna de los seres vertebrados. De esto se trata, de conformar una columna sólida que dé estabilidad, fuerza y equilibrio a un cuerpo. Si tal columna no existe o es endeble, dicho cuerpo no puede soportarse en pie. Siguiendo con esta analogía, se sugieren algunas pautas para conformar una columna vertebral fuerte, que nos mantenga en pie frente a los embates del autoritarismo. Dichas pautas aplican tanto para organizaciones formalmente establecidas y con experiencia en determinados temas, como para ciudadanos preocupados con la realidad que estamos viviendo y que tienen ganas de hacer algo. 1. Identificar causas concretas y motivantes. Las diferentes vértebras, los ciudadanos o las organizaciones sociales, queremos ser capaces de articularnos para conformar una columna vertebral si y solo si existe una causa concreta que nos congreve. Hay diferentes causas: la ayuda humanitaria ante una tragedia, la defensa de intereses comunes, la convicción de luchar por determinados principios, el miedo frente a una amenaza compartida, etc. Hay causas pasajeras que suman voluntades por un corto tiempo y que después desaparecen,
Tal es el caso de la movilización ante una alza de impuestos promovida por el gobierno o la organización de iniciativas para atender problemáticas sociales específicas. En Jalisco, por ejemplo, diversos sectores de la sociedad impulsaron en el año 2020 la iniciativa Jalisco sin hambre, a la que se sumaron empresarios, universidades, sindicatos, iglesias, medios de comunicación y el gobierno de aquella entidad, para generar más de 1 millón de despensas que atendieron una problemática urgente de pobreza alimentaria en la etapa más crítica de la pandemia del COVID-19. Hay causas de más largo recorrido. Por ejemplo, la lucha que se han dado en diversos países del mundo para transitar a la democracia después de años de sometimiento a regímenes totalitarios. Quizá un caso emblemático sea Polonia, en donde el trabajo articulado del sector obrero en el sindicato Solidaridad, bajo el liderazgo de Lech Walesa, dejó las bases para derrocar al comunismo, no solo en Polonia, sino en diversos países de Europa del Este. Y podríamos enumerar un sinfín de causas a lo largo de la historia. Algunas son de tal relevancia y trascendencia que han implicado que muchas personas estén dispuestas a dar la vida por ellas. La Guerra Cristera en México, 1927-1929, ejemplifica de manera notable la vertebración genuina y popular de amplios sectores de la sociedad mexicana en favor de la libertad religiosa. En suma, si no hay causa, no hay vertebración, y en la medida que la causa tenga más relevancia, la adhesión y compromiso social será mayor. Pero como ya lo mencionamos, no se trata de causas abstractas, ni únicamente del trabajo que llevan a cabo organizaciones sociales ampliamente conocidas, sino de acciones concretas para resolver problemas específicos en cada comunidad. Esa es la cuestión. ¿Dónde encajo yo para contribuir a resolver alguna problemática? ¿Qué parte de la tarea me toca para que la vida en mi entorno sea mejor? ¿Cómo puedo sumar con otros para que lo que hago tenga más fuerza? Imaginemos una urbanización cualquiera en donde los vecinos están cansados por la ineficiencia del servicio de recolección de basura. Cada vecino podrá reclamar en lo individual al ayuntamiento esperando tener suerte, pero si se articulan, vertebran, diversas acciones colectivas, cartas a la autoridad, presión en redes sociales, plantones vecinales, colocación de basura en la puerta de las oficinas públicas, etc., es probable que se logren mejores resultados. Así que no lo olvidemos. Se trata de armar un rompecabezas en donde todas las piezas son importantes. ¿Ya conoces lo que aporta tu pieza? ¿En dónde estás vertebrando? 2. Obtener victorias. A casi nadie le gusta aventurarse en una causa perdida. Si bien hay historias de batallas heroicas en las que sus protagonistas no lograron ver el esfuerzo, pero en términos generales, los ciudadanos fidelizan con una causa cuando estiman que su trabajo y dedicación rinden frutos. El reto y la adversidad son acicantes para la participación, pero también las victorias son importantes para mantener la disposición y el ánimo. Cuando el que entrena para un maratón consigue su objetivo, su cuerpo genera tal cantidad de endorfinas que está preparado para asumir retos aún mayores. Es importante fijar metas concretas y alcanzables en torno a una causa a la que se convoca a determinados sectores de la sociedad. Mantener el ánimo arriba es algo importante. Por tanto, hay que celebrar los triunfos, si bien con mesura y realismo, pero no dejar de lado que aquel que brinda su tiempo o su dinero quiere de alguna manera saberse ganador. La labor en torno a una parroquia es un buen ejemplo de la importancia de lograr victorias. Cuando los feligreses visualizan el fruto de su trabajo y de sus aportaciones económicas, se motivan a seguir trabajando. El que cada semana se perciban avances en la remodelación de un atrio o en los murales de un templo es un claro acicate para que los vecinos organicen más colectas, kermeses y demás eventos para recaudar fondos, pues el esfuerzo va acompañado de avances y resultados. Lo mismo pasa en las batallas sociales y políticas. Cuando la acción ciudadana incide para cambiar una ley o para modificar una política pública, los ciudadanos sentimos que nuestros esfuerzos han valido la pena y nos comprometemos más. 3. Ampliar los alcances de vertebración. La vertebración social debe impactar en el primer lugar en nuestro propio entorno, nuestra colonia, la escuela de nuestros hijos, nuestra empresa, etc. Sin embargo, hay que actuar de manera local, pero con visión global. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, las causas y batallas sociales no tienen fronteras, dado que existen problemáticas comunes en diferentes países del mundo, y, por lo tanto, posibilidad de lograr sinergias y alianzas para encontrar alternativas de solución. Lo anterior no quiere decir que renunciemos a nuestra propia identidad y a nuestro propio contexto, pero hoy la tecnología permite una articulación global cuyos alcances pueden tener un claro efecto multiplicador.
La vertebración no implica pensar en grupos de trabajo, sino en redes de acción. Muchas veces cerramos la puerta al talento, a visiones distintas y a la voluntad y disposición de muchos que buscan alternativas de participación y a los que simplemente les cerramos la puerta. La vertebración supone amplitud de miras, visión global, disposición de entablar alianzas, sabedores de que la suma de ciudadanos activos multiplica resultados. Plataformas como Change.org, CitizenGo son buen ejemplo para la participación con visión global, que ha tenido impacto en diversos países del mundo, promoviendo diversas causas entre las que destacan la defensa de la democracia y las instituciones, el derecho a la vida, la libertad de expresión y la defensa de la institución familiar. Un primer paso para una vertebración social amplia y sostenible es la identificación de aliados en las causas que buscamos defender, porque es muy probable que ya exista un camino andado en dichas causas. Dice un dicho español que no hay que ponerle cercas al campo, es decir, no limitemos por desconocimiento, desconfianza o prejuicios el alcance de iniciativas que podrían llegar muy lejos. ¿Qué tantas iniciativas conoces en tu ciudad o en México que sumen a las causas por las que trabajas? ¿Te has puesto a pensar que tienes mucho por aprender y mucho que enseñar en torno a la causa ciudadana en la que participas? 4. Definir metas claras para poder avanzar. Muchas veces la vertebración social queda en un discurso que tiene impacto, pero que después no deriva en nada, algo así como fuegos artificiales. Cuando no hay una estrategia y solo existe impulso emocional, se corre el riesgo de entrar en un activismo desbordado que en poco tiempo genera desgaste y desánimo. Cuando hay un objetivo claro, metas e indicadores, los ciudadanos implicados en una causa determinada podemos permanecer fieles a ella durante mucho tiempo. Mexicanos Unidos contra la Corrupción es un buen ejemplo de la vertebración social con rumbo estratégico. Esta organización vincula a empresarios, académicos y líderes sociales. Es hoy el referente indiscutible en México en la lucha contra la corrupción. Su investigación sistemática ha permitido que salgan a la luz historias de corrupción, muchas de las cuales tienen como protagonistas a políticos muy influyentes. Pero como hemos dicho, no se trata solo de la tarea de organizaciones sociales hoy ampliamente consolidadas, sino de hacer medible el avance de cada organización que quiere poner un granito de arena en la salvaguarda de la democracia en México, y de cada ciudadano que está dispuesto a poner parte de su tiempo en favor del bien común. Lo importante en cualquier caso es avanzar, y para avanzar hay que tener resultados medibles. ¿Tienes claras tus metas en tu labor de ciudadano activo? ¿Cómo vas a evaluar tu trabajo o el de la organización de la que formas parte? 5. Compartir las buenas prácticas. Las historias de éxito son motivo de inspiración para muchos. Las buenas prácticas engendran buenas prácticas. Las victorias de la sociedad en cualquier ámbito son siempre ejemplo para otros. Por tanto, es importante documentar los modelos exitosos de participación ciudadana y compartirlos. Durante el proceso electoral del año 2021, diversos líderes y organizaciones de Jalisco pusieron en marcha la iniciativa Sí por Jalisco, cuyo propósito fue apoyar a candidatos a diputados federales que pudieran representar un contrapeso en el Congreso Federal. Dicha iniciativa fue clave para la participación del voto útil con el propósito de limitar el avance de Morena. La clave fue la suma de esfuerzos al proyecto que sumaron empresarios, ejidatarios, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y diversos sindicatos. En diversos foros sociales y empresariales del país se comenzó a hablar del caso Jalisco como un ejemplo de participación activa en el proceso electoral. Tal experiencia podría ser replicable en otras entidades, atendiendo desde luego el contexto y las particularidades locales. Pero, en todo caso, lo importante es que los casos de éxito se compartan, pues nada sirve guardar en un cajón los secretos del éxito de una iniciativa ciudadana. Por el contrario, la experiencia compartida enriquece visiones, permite aprender de los errores y también de los aciertos y ayuda a generar sinergias. La vertebración de la sociedad ha sido determinante para el éxito de las causas muy importantes. Una de ellas ha sido la de acortar el avance del autoritarismo. Queda un largo camino por recorrer, pero la historia ha demostrado que cuando los ciudadanos nos organizamos podemos incidir de forma importante. A manera de ejemplo, basta recordar la Marcha Ciudadana contra la Inseguridad en el año 2004, que reunió a millones de personas en las calles de la Ciudad de México. Esa manifestación se logró gracias a la suma de los esfuerzos de ciudadanos de todas las condiciones sociales con un reclamo en común, la paz y la seguridad. En ese momento, por cierto, López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien calificó como fifís
a quienes salimos a la calle en esa ocasión para exigir seguridad. Sin duda alguna, fue un evento histórico que dejó muchas enseñanzas y su éxito radicó en la vertebración de la sociedad. Actívate. 1. Identifica una causa que te apasione: educación, emprendimiento, cuidado del medio ambiente, etc. y busca la manera de participar activamente. 2. Con miras a las próximas elecciones, prepárate para tener un papel activo, ya sea como observador electoral, representante de casilla o promotor del voto a través de alguna organización. 3. Fíjate metas pequeñas, alcanzables y motivantes, que sean el escalón para alcanzar otras metas más grandes. 4. Suma a más gente a tu causa, o súmate a una causa que ya exista. Involucra a más personas y hagan un plan. 5. Comparte buenas experiencias y nútrete de buenas experiencias ajenas. Pregunta qué funcionó y qué no. Ejemplo, cómo crecer en número de seguidores en redes sociales para el movimiento social al que te sumaste. Cómo mantenerlo motivado y pasar de lo virtual a la calle.